clave del llamado. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, pero yo creo que algunos sí sabemos lo que es el llamado como tal, el llamado a servir, o el llamado a tener un ministerio, o el llamado a un ejemplo, a ser pastor, misionero, evangelista. Amén. En el mundo cristiano, el llamado se refiere a la invitación de Dios a cada persona a una relación con Él y a una vida de servicio y propósito divina. Vemos que el llamado es de Dios. El llamado es de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios nos llama? Que todos somos llamados. Cuando Dios nos llama, ¿qué hacemos después de que Dios nos llama? Es escuchar su voz. Escuchar su voz, y al escuchar su voz, ¿qué hacemos después? Ya decimos: Señor, heme aquí estoy. ¿Y qué pasa después del llamado? Como dice aquí, ya viene el servicio. ¿Qué es el servicio? El servir a Dios. A Dios para las personas que están fuera o que están dentro de la iglesia. Y al cumplir el propósito del servicio, se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Este llamado puede ser general, como la invitación a la salvación y a una vida de fe, o puede ser específico, relacionando con un propósito particular que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Es que Dios, cuando nosotros ya estábamos en los planes, o no estábamos en los planes, Dios ya tenía el propósito para cada uno de nosotros. El llamado puede manifestarse de varias maneras. El llamado al final en nuestra vida se puede manifestar de muchas maneras. Llamado a la salvación. El llamado a la salvación es ya para todos. Ese es el primer llamado, creo, que Dios tiene para cada uno de nosotros, el ser salvo. El llamado a la salvación. Para mí, para mi vecino, que no está convertido, pero oramos por nuestro vecino, yo creo que siempre. Amén. El llamado a la salvación es la invitación universal de Dios para que todos se reconcilien con Él a través de Jesucristo. Amén. Es lo que estaba hablando. Que al final el primer llamado es para reconciliarnos con Dios. Amén. Y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Llamado al servicio. Se refiere a la guía de Dios para que cada creyente sirva a otro o a la iglesia de manera específica, usando sus dones y sus talentos. Que una vez también hablé, creo que de los dones y los talentos. Pero si nos ponemos a pensar, cuando ya venimos a Dios y tenemos el llamado, ya servimos. Y ya servimos también con el don y el talento que Dios pone en nosotros. Que ya sabemos que el don era natural, ¿no? No, el don era de Dios y el talento era natural de cada uno de nosotros. Porque tenemos los dones que son de Dios y los talentos que son naturales, que fluyen por la persona misma. Llamado a un ministerio en particular. Es lo que estaba hablando también, que el llamado que Dios puede hacernos nosotros también es para un ministerio en particular. En algunos casos, Dios llama a personas a roles de liderazgo y servicio más específicos, como pastores, maestros o misioneros. Es lo que estaba hablando antes. Amén. Que Dios también da Dios también hace el llamado a cosas específicas para nuestras vidas. Amén. El llamado es un proceso. Aquí me quiero quedar un poquito. El llamado es un proceso. Cuando ya estamos en Cristo, ya Dios nos llama, ya estamos sirviendo, Dios cumple el propósito en nuestras vidas.
Y luego eso va siendo también un proceso para que nosotros mismos podamos ir madurando día a día en el llamado que Dios tiene en nosotros. Y aquí me quiero quedar un poquito y quiero contarle un testimonio de hace 2 años atrás, en un verano también caluroso. Y creo que solamente Yanni sabe de esto. Fuimos a la playa con mi mujer y las niñas, y estaba quedándose en casa un amigo mío que vino de Paraguay, que se llama Marco, que Yanni le conoce, que estuvo con nosotros como 1 año. Fuimos a la playa hace 2 años atrás, en el 2023, en un verano. Y como muchos saben, nosotros un tiempo nos apartamos de aquí. Entonces, lo que yo quiero decirles es que ese verano del 2023, Dios tuvo nosotros con mi mujer o mi familia tuvimos un encuentro cara a cara con la muerte. Estábamos los dos metidos en el agua, estábamos bañándonos, y estaba el amigo nuestro también, y estaban las niñas en las orillas. Y estábamos allí, mi amigo tenía miedo a las medusas, estaban por ahí las medusas y no sé qué, y él salía, entraba y estaba así todo. Y yo y Lisa estábamos juntos, estábamos ahí y tal. Y de repente ya, en nada, fue yo estar de mi esposa a no casi verla ya, de repente. Y luego yo no tocaba fondo, ya no estaba tocando fondo, pero de repente como que hubo una corriente que nos llevó para adentro. Nos llevó para adentro, yo me cansé, le grité a Lisa, Lisa se desesperó, ella no tocaba fondo. Nos cansamos los dos, intentamos nadar contra la corriente, porque era la corriente que volvía a entrar al mar, porque venían las olas y venía otra vez una corriente que volvía a entrar al mar. Nos metimos en esa corriente que iba para atrás. Entonces, ¿qué se nos cruzó en ese momento? Que nos moríamos. Lisa ya no podía, yo ya estaba tragando agua. Tragaba. Yo dije, Señor, y ayúdanos. Yo me acuerdo que en ese momento, como había muchas olas, yo ya no le veía a Lisa. Yo le veía como que el frente de la playa, la costa estaba así. Y nosotros íbamos para atrás. Y yo a Lisa le tenía de este lado. Y yo no le veía a ella por las olas. Y yo intentando alzar la mano, que no podía, porque intentaba mantenerme a flote, porque ya me cansé. Intentaba levantar la mano y nadie se daba cuenta de nada. Y en ese momento yo iba ya para abajo. Yo no aguantaba más. Tragaba agua. Y en un momento dado toqué fondo. Y toqué prácticamente la subida de la arena otra vez. En ese momento dije, Señor, yo sé que tú tienes algo para mí. Yo sé que el llamado que hiciste en mi vida y en mi familia tiene que tener sentido, dije yo. Pero yo sabía que en ese momento yo no estaba haciendo bien las cosas. Y Dios permite estas cosas. Y hay veces que le da paso al enemigo para que vamos a decirle que nos puede hacer algo, pero a la vez no lo hace del todo. Y luego Dios pone su mano otra vez y decir, ¿para qué? Para que nosotros podamos despertarnos y ver qué está pasando en ese momento. Es para que Dios nos recuerde que estamos en el proceso. Amén. En ese momento yo toqué fondo y lo único que hice fue como que subir en esa cuestita y volver a saltar para arriba. Respirar, y yo no le veía a Lisa. Pero de repente veo un hombre que se acerca, no a mí, a Lisa. Ella es la que estaba más cerca. Se acerca el hombre y Lisa me mira en la cabeza y dice, el hombre era un hombre gordo. Que Lisa se asustó, yo mirándole en la cara, y ella no le escuchaba. De repente como que le veía entre las olas y todo, y venía el hombre hacia ella, y ella se desesperó más porque pensó que el hombre le iba a intentar salvar y ella se iba a ahogar.
porque era grande, pero al final era un rescatista que estaba jubilado y le pudo quitar. Le quitó a ella. Yo salí con mis fuerzas. No sé cómo, pero salí con mis fuerzas. En todo momento era entrar abajo y como que se me pasaba todo mi vida y volver a salir afuera. Respirar aire y otra vez. Y era en todo ese momento como que Dios estaba tratando conmigo. Abajo, luego otra vez arriba. Abajo y otra vez arriba. Y en todo ese momento Dios estaba ahí conmigo. Es como que era un proceso. Era un proceso en el sentido de como si fuera que, ¿entiendes? ¿Entiendes el llamado? ¿Entiendes el proceso? Y allí fue que nosotros como familia nos volvimos a despertar y dijimos, Dios tiene un llamado en nuestras vidas. Dios tiene un llamado en nuestras vidas. Y desde ese día tomamos otra vez una relación muy fuerte con Dios, porque nosotros sabemos lo que es el llamado que Dios tiene en nuestras vidas, que es el de ir a las naciones. Y en concreto tenemos una nación que siempre estamos orando por ella, y hasta que Dios diga o nos vamos o esperamos más, Él es el que abre puertas y va a ser en el tiempo de Dios. Amén. Ese es el pequeño testimonio que quería contarles, y ese fue el proceso que Dios tuvo en nuestra vida en ese punto, que el llamado es un proceso también. Amén. El llamado no siempre es evidente. Eso hay que entenderlo también, que el llamado a veces no es evidente. Hay veces que algunos pensarán que el llamado, que muchos no tienen un llamado, pero en realidad el llamado nunca es evidente. A lo mejor el llamado está allí, pero no lo sabemos. Puede requerir introspección. Me cuesta mucho esa palabra. ¿Qué significa introspección? Introspección, estaba mirando ahí introspección es mirarse uno mismo dentro, analizarse, explorarse dentro. ¿Qué soy yo como persona? ¿Qué Dios quiere para mí? Amén. Introspección, yo me quedé con esa palabra así y la estudié bien porque dije, no quiero pelar. Puede requerir introspección, discernimiento y oración para descubrir el llamado específico de Dios para la vida de cada uno. Ahí está la clave también, de poder mirar uno dentro mismo, el discernimiento que viene del Espíritu y la oración. Porque ¿qué dice Dios en su palabra? Dice Dios en su palabra, pedid y se os dará. Amén. Entonces, si oramos también, yo creo que Dios contesta nuestras oraciones, ¿no? Hermanos, amén. Entonces, oremos y le pidémoslas a Dios de qué es el llamado que Dios en realidad tiene para cada uno de nosotros. Amén. Es un camino de crecimiento. El llamado es un camino de crecimiento también. Amén. El llamado implica un proceso de maduración en la fe. Espérate que ya me perdí. El llamado implica un proceso de maduración en la fe. El desarrollo de dones y la práctica de la obediencia a Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos el llamado, yo creo que en ese momento donde, como dice aquí, el desarrollo de dones y la práctica de la obediencia a Dios, en ese momento yo creo que ya sabemos el llamado de cada uno
y ya estamos en obediencia a Dios. En obediencia me refiero a, yo sé que algún día voy a salir en un X país y yo no sé el tiempo que Dios me dirá, ya, vete. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Ser obediente y actuar. Ahí está la obediencia. Amén. ¿Puede cambiar con el tiempo? ¿El don podrá cambiar con el tiempo? El llamado de Dios puede evolucionar a medida que la persona crece en su fe y experiencia. Cuando crecemos en la fe y cuando ya empezamos a madurar, porque el nacer de nuevo en Cristo es crecer y empezar a madurar en la fe, en la obediencia, el escucharle a Dios, que es muy importante, el orar y en realidad no puede cambiar, digo yo. Aquí dice, puede cambiar, pero en realidad lo que pasa es que evoluciona, como los Pokémones, evolucionamos. Pero sí, evoluciona. A lo mejor no pasa que nuestros dones se pueden pulir mejor, y podemos hacer mejores las cosas. Amén. El llamado es un regalo y una responsabilidad. Eso es algo muy importante, que el llamado de Dios, cuando Dios nos da el llamado, es un regalo y además es una responsabilidad muy grande de poder llevar eso. Porque claro, no podemos defraudarle al Dios del universo y con un llamado que, yo qué sé, sea muy importante, como los superhéroes, salvar el mundo. Imagínate, no puedes defraudarle. Entonces es mucha responsabilidad cuando Dios te da algo, cuando Dios te da el llamado. Ya tú sirves y Dios cumple el propósito en tu vida. Amén. Dios es el iniciador. Dios es el iniciador del llamado. Como estaba diciendo, que Dios ya desde antes ya sabe de lo que nosotros somos capaces y de lo que Dios nos puede poner como responsabilidad para un llamado, para poder sobrellevar. Dios es el iniciador. El llamado es un acto de gracia soberana de Dios. Amén. El llamado es un acto de gracia soberana de Dios. Es que eso es muy importante, porque Dios es grande. Dios es el Dios del cielo y de la tierra y de todo el universo. Amén. Es una respuesta de fe. Implica una decisión consciente de responder a la invitación de Dios y entregarle la vida. Amén. Aquí yo creo que lo que quiere decir es que implica una decisión consciente de responder a la invitación de Dios y entregar la vida. Cuando Dios te da un llamado, yo creo que cuando eres obediente, ya tú dejas todo en la mano de Dios, en lo que vas a hacer. O sea, das prácticamente tu vida ya al servicio de Dios. Amén. El llamado es para la iglesia de Dios. Al final, el llamado se cumple en nuestras vidas para servir dentro de la iglesia local, para servirle a Dios. La vida llamada por Dios se vive para honrarlo y manifestar su amor y gracia al mundo. Eso es el llamado. Al final, Dios nos da el llamado y con el llamado hacemos glorificar su nombre. Amén.
glorificamos su nombre. Tengo aquí unos versículos. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí en su palabra dice que Dios es el que nos llamó. Amén. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdura. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:24. El que los llamó es fiel y así lo hará. Amén. Qué fuerte esta palabra. El que los llamó es fiel y así lo hará. Amén. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. En resumen, el llamado en el mundo cristiano es la invitación de Dios a una relación personal y un propósito divino que se manifiesta en la salvación, el servicio y el crecimiento en la fe. Amén. Mateo 28:19 al 20. Por tanto, id, que todos sabemos esto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora bien, ya sabemos que cuando Dios nos llama, servimos. Y al servir, Dios cumple el propósito de nuestras vidas. Amén. Y sin más, esto quería compartir con ustedes que Dios puso en mi corazón. Y espero que le haya sido de bendición. Amén.